Bien, clase, muy buenos días. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Estaba esperando unos minutos a que ingresen más de sus compañeros. Sin embargo, ya tenemos que empezar. Me confirman, por favor, si se escucha bien para iniciar. Genial, Walter, muy bien, gracias, gracias. Bienvenidos todos, desde Carlos hasta Walter. Vamos a empezar con la sesión. Hoy día veremos el tema de columnas esbeltas, así que atentos todos, atentos. Anteriormente ya hemos trabajado con columnas y aprendieron el método de magnificación de momentos. Magnificación de momentos, los cuales el método implica calcular un delta ns y un delta s y usarlos para magnificar los momentos que teníamos. Y luego calculábamos kn, rn y hallábamos la cuantía. Y diseñábamos la columna, básicamente. Cómo calcular delta ns y delta s, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿ok? Columnas esbeltas. Una columna esbelta es aquella cuya longitud es mayor, es importante respecto a las dimensiones de la sección transversal, ¿ok? Las columnas cortas no tienen o no son necesarias, o no es necesario usar el método de magnificación de momentos, por lo tanto delta ns y delta s valen 1. En todo caso, no se magnifica nada. Se multiplica por 1, sale el mismo número. Estas columnas cortas se deben diseñar por resistencia. En cambio, las columnas esbeltas, aparte de resistencia, debemos considerar la estabilidad. La estabilidad es la capacidad de la columna de deformarse poco frente a incrementos pequeños en la carga. Y más bien, la pérdida de estabilidad se denomina pandeo. ¿Qué es el pandeo? Entonces, cuando yo aplico pequeños incrementos en la carga y la columna se deforma cantidades tremendas, cantidades importantes. En cambio, si se deforma poquito, la columna es estable. Si no es así, si se deforma mucho, la columna se está pandeando. Entonces, las columnas cortas se diseñan por resistencia y las columnas esbeltas resistencia, y también hay que validar el tema del pandeo, la estabilidad. Analicemos este caso. Miren. Tenemos una columna sometida a una fuerza axial P y tiene una excentricidad. No está aplicada la fuerza axial en el centroide de la sección. Entonces, por estática, fuerza por distancia sería el momento de primer orden, vamos a llamarlo así. 1. Es fuerza axial por la excentricidad. Sin embargo, al aplicar esta fuerza axial, la columna se va a deformar un poco y esa deformación es delta. Si multiplico la fuerza axial por esta deformación delta, a eso se le conoce como momento de segundo orden. Es pi por delta. Si yo factorizo, obtendría que el momento total es la suma de m1 más m2, sería la fuerza axial por la suma de la excentricidad más delta. Este es el momento total. Nosotros hemos trabajado usualmente al combinar las cargas solamente los momentos de primer orden, pero también deberíamos tomar en cuenta los momentos de segundo orden cuando la columna es esbelta. Indirectamente, podemos hacer uso de un método llamado magnificación de momentos, que es el método que ya hemos empleado. Entonces, lo que se hace es indirectamente tratar de hallar el momento total usando el momento de primer orden y multiplicándolo por el delta ns o delta s según sea cargas de gravedad o sismo. De eso se trata el tema del día de hoy, ¿ok? Entonces, en la columna aparecerán momentos de segundo orden, los cuales son producidos por la fuerza axial multiplicada por la deformación ocasionada en la columna, que es una deformación delta. Esos son momentos de segundo orden, pi por delta, pi por delta. Bien, hay que definir también el ratio, perdone, K por L entre el radio y el giro. A eso le vamos a llamar esbeltez efectiva. K por la longitud libre, LU está en inglés, unrestrained, luz libre, entre el radio de giro, eso se denomina, apunten por favor, esbeltez efectiva. Y K por LU, simplemente eso, sale en metros, es una longitud efectiva, eso es longitud L, lo voy a poner en mayúscula, efectiva. Longitud efectiva. Nosotros debemos determinar la esbeltez efectiva para saber si la columna va a ser corta o esbelta. Si la columna es corta, los delta ns y delta s valen 1 y no hay que magnificar nada.
Si la columna es esbelta, debemos calcular delta ns y delta s y obtener los nuevos momentos magnificados. Bien, para calcular delta ns y delta s vamos a necesitar de una carga crítica o carga crítica de pandeo de Euler, propuesta por Euler en el año 1744. Apunten esta fórmula, es pi al cuadrado por e por i entre la longitud efectiva, siendo la longitud efectiva, como ya dije, igual a k por la longitud efectiva. Siendo k el factor de longitud efectiva, lo voy a poner acá también, k es el factor de longitud efectiva. Eso es K, factor de longitud efectiva. Ya tenemos la expresión de K, factor de longitud efectiva. ¿Qué es la carga crítica de Euler? Es aquella carga que si yo le aplico a la columna, esta fallaría por pandeo, ¿ok? Si le aplico esta carga o un valor mayor, la columna se pandea, básicamente. Listo, carga crítica de Euler. Necesitamos conocer para hallar la longitud efectiva el factor de longitud efectiva. Este factor teóricamente vale 1, por ejemplo, cuando la columna está doblemente articulada, caso D de dado. O si está empotrado articulado B, letra B, K vale 0.7, o cuando está doblemente empotrado, caso A, K vale 0.5. Sin embargo, en la gran mayoría de ocasiones, K no toma estos valores. Estos son valores teóricos ideales. Usualmente, K debe obtenerse con dos fórmulas, dos métodos que vamos a aprender en unos minutos, ¿ok? En unos minutos. Bien, como ya dije, L efectivo entre R es la esbeltez efectiva de la columna, esbeltez efectiva. Conviene también definir lo que son pórticos sin desplazamiento lateral o pórticos arriostrados. Miren esta imagen, tenemos apoyos laterales que impiden que el pórtico se desplace lateralmente. Esto es un pórtico arriostrado. Y del lado derecho, un pórtico que sí se ha desplazado lateralmente, eso sería un pórtico no arriostrado. Si se ha desplazado lateralmente, es un pórtico no arriostrado. Es importante diferenciar uno de otro, ¿ok? Pórtico arriostrado del lado izquierdo, pórtico no arriostrado del lado derecho. ¿Por qué es importante saber eso? Porque según sea pórtico no arriostrado o arriostrado, tomaremos dos caminos diferentes. Tomen por favor 3 minutos para escribir este gráfico exactamente como lo están viendo, ¿ok? Escríbanlo así, tal cual lo estamos viendo. Escriban este gráfico, por favor. Escriban este gráfico.
Muy bien, entonces ya notaron el gráfico. Cuando el pórtico es no arriostrado, lo que debemos hacer es calcular la esbeltez efectiva, K por L U entre R. Y si es menor de 22, podemos despreciar la esbeltez y la columna sería corta, por lo tanto, ¿ok? No considerar la esbeltez significa que la columna es corta. Entonces nos olvidamos de la magnificación de momentos, nos olvidamos de este tema y podremos avanzar directamente al diseño. Si la esbeltez efectiva es mayor de 22 pero menor de 100, podemos usar el método de magnificación de momentos, que es un método aproximado. Pero si es mayor de 100, la esbeltez efectiva, ya no podré usar el método aproximado porque me da resultados no muy exactos y tendré que hacer un análisis pi delta o análisis de segundo orden. En cambio, si el pórtico es no arriostrado, la esbeltez efectiva, si es menor de 34 menos 12 por M1 entre M2, será columna corta. Si es mayor que ese valor y menor de 100, puedo usar el método de magnificación, el método aproximado. Y si es mayor de 100, tendré que hacer un análisis pi delta. ¿Qué es M1 y M2? En una columna tenemos aplicados en sí dos momentos flectores, uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. Entonces tenemos nuestra columna, tenemos un momento, otro momento. Voy a suponer que, por ejemplo, ese valga 3 toneladas fuerza por metro y ese vale 4. M1 es el menor momento, ¿ok? No necesariamente va a estar arriba, a veces puede estar abajo. Y M2 es el mayor momento. Entonces recuerden, M1 es el menor momento flector amplificado y M2 es el mayor momento amplificado. Perfecto. Entonces ya sabemos cómo determinar si la columna es corta o esbelta, pero aún está la duda de cómo calcular el valor de K. No sabemos cómo hallar K. Tengamos en cuenta que K es el factor de longitud efectiva, como ya dije en el chat, y puede determinarse de dos maneras. Primera forma, usando los nomogramas de Jackson y Morland, es un método gráfico. Pero también se puede calcular, voy a poner acá, también se puede calcular usando el código británico de 1992, ¿ok? También es una manera de poder calcular el factor de longitud efectiva. Vamos a aprender ambos métodos. El radio de giro es una propiedad geométrica que se obtiene como la raíz cuadrada de la inercia de la sección entre el área. Para una sección rectangular, el radio de giro puede ser 0.3 veces h, y para una circular, 0.25 veces el diámetro de la sección. Recuerden que M1 es el menor momento amplificado en un extremo de la columna y el 2 es el mayor momento. Bien, vamos directamente ya con el cómo calcular el valor de K. Este es el método de los nomogramas de Jackson y Morland. Tenemos dos nomogramas, son estos gráficos los nomogramas, ¿ok? El nomograma de la izquierda se podrá usar para columnas arriostradas y el de la derecha para columnas no arriostradas. Necesitamos de dos datos de entrada, letra griega si, ¿ok? Si sub A y si sub B. Yo debo determinar si sub A, por ejemplo, me sale 1 y si sub B me sale 0.5. Trazo una recta horizontal y debo leer el valor de K. Aquí sería 0.7, 0.8, 0.75, 0.73, por ejemplo, sería. Para saber si uso un diagrama u otro, debo saber si la columna es de un pórtico arriostrado o no arriostrado. ¿Cómo se calcula si sub A y si sub B? Tenemos una fórmula al respecto, ¿ok? Aquí está la formulita, por favor anótenla también. Sería la sumatoria del módulo de elasticidad de la columna por la inercia de la columna entre la longitud de la columna. Dice sumatoria porque en sí el factor psi hace referencia a los nodos de la columna. Por ejemplo acá, esta columna tiene dos nodos. Voy a llamarle psi sub A al nodo de arriba. Podría ser el de abajo, no hay ningún problema. Simplemente estamos dando nombres, nada más.
para hacer referencia a que la columna tiene dos nodos, nodo superior y nodo inferior. Psi sub A es la rigidez del nodo superior y psi sub B es la rigidez del nodo inferior. Esta rigidez se obtiene considerando el módulo de elasticidad, la inercia y la longitud de las barras de los elementos que llegan al nodo. Por eso es que aparece una sumatoria. Al nodo podrían llegar hasta dos columnas, una por la parte de arriba del nodo y otra por abajo. Y podrían llegar también dos vigas, una por el lado izquierdo y otra por el lado derecho. Entonces, el factor psi sería sumatoria de elasticidad por inercia entre longitud de vigas dividido entre la sumatoria de elasticidad por inercia entre longitud de vigas. Tengamos en cuenta que la longitud tanto de las columnas como de las vigas son longitudes entre ejes, ¿ok? Muy importante eso, longitudes entre ejes. Y bueno, los módulos de elasticidad se obtienen como 15.000 raíz cuadrada de F'C, algo que ya sabemos. Y respecto a las inercias, estas inercias, ojo, son inercias reducidas. Momento de inercia reducido de la columna, ese es I sub C, ¿no? Y momento de inercia reducido de la viga, eso sería I sub V. El momento de inercia reducido de la columna lo podemos estimar como 0.7 veces la inercia bruta de la columna. Y para el caso de las vigas, como 0.35 veces la inercia bruta de la viga. Esa información la encontramos tanto en la norma ACI como en la norma de 0.60, mediante esta tablita. Para el caso de vigas, repito, la inercia reducida, acá sería inercia reducida, se puede tomar, como acabo de indicar, como 0.35 veces la inercia bruta de las vigas, para el caso de vigas, y para el caso de columnas como 0.70 la inercia bruta de la columna. Eso es exactamente lo que estoy diciendo por aquí. Y finalmente, para calcular el factor psi, que es la rigidez de los nodos, ojo, debemos tomar en cuenta las inercias reducidas, como ya vengo diciendo, ¿no? Inercia R, voy a poner inercia R, inercia reducida, inercia reducida. Muy bien. Otra manera de calcular el factor K es mediante las fórmulas del código británico. Tenemos dos posturas, porque primero aparecen estas fórmulas para los pórticos indesplazables. Indesplazable significa que está arriostrado. No se puede desplazar porque justamente está arriostrado. Si el pórtico es arriostrado, K se obtiene con dos fórmulas. Primera fórmula, 0.7 más 0.05, psi sub A más psi sub B. Siempre y cuando que K sea menor o igual a 1. Y segunda fórmula, 0.85 más 0.05 por el mínimo valor entre psi sub A y psi sub B. K tiene que ser menor o igual a 1. De estos dos valores, ojo, yo debo escoger el menor, ¿ok? Nos quedamos con el menor valor de estos dos porque sería lo más desfavorable. Si K es menor, la esbeltez efectiva también disminuye un poquito. Ok, nos quedamos con el menor valor. Eso sería para pórticos arriostrados, como comento. Por favor, tomen nota de las ecuaciones. Un minuto. Bien. Vamos ahora para el caso de pórticos que sí se pueden desplazar o pórticos no arriostrados.
Debemos calcular primero psi sub m, que es el promedio de psi sub a y psi sub b. Si ese promedio es menor de 2, usamos la primera fórmula. K es igual a 20 menos el promedio entre 20 por 1 más el promedio. Pero si el promedio es mayor o igual a 2, usamos la siguiente fórmula. K es igual a 0.9 por la raíz cuadrada de 1 más el promedio. Anoten estas dos fórmulas y ahora pasamos a practicar cómo calcular K para un caso real. ¿Ok? Anoten las fórmulas y vamos a practicar el valor de K. Bien, habiendo ya estas fórmulas, vamos a practicar un ejercicio. Debemos determinar, miren este pórtico de color rojo que está aquí, el factor K de la columna del primer piso, la columna intermedia y también del segundo piso, tanto con los nomogramas como con las fórmulas. Entonces, primero voy a colocar nomenclatura. El nodo A es el de abajo, luego el nodo B y luego el nodo C. Ustedes en su trabajo grupal tienen que hacer lo mismo, colocar un número o una letra a cada nodo de sus pórticos. El factor psi sub A es el de abajo, vale 0, ¿ok? Porque el nodo está empotrado. Directamente cuando el nodo está empotrado, el factor psi vale 0. Ya tenemos el primer valor entonces, psi sub A vale 0. Analicemos ahora el nodo B. Les adelanto que psi sub B es igual a psi sub C. Acá le pongo la letra Y para no estar buscando el tenedor en sí, ¿ok? Psi sub B es igual a psi sub C. ¿De dónde es que se obtiene ese valor y por qué llegamos a esa conclusión? Lo vamos a ver poco a poco. Vamos a suponer que las columnas son de 40 por 40 y las vigas de 25 por 50. Y la longitud de las columnas, que debe ser entre ejes, es de 6 metros 600 centímetros. Y la longitud de la viga entre ejes es de 480 centímetros. Consideremos un concreto de resistencia 280. Primero calculamos las inercias brutas de las columnas y las vigas. Sería igual a 40 por 40 al cubo entre 12. 213.000 centímetros a la cuarta. Y para el caso de las vigas sería 25 por 50 al cubo entre 12. 260.000 centímetros a la cuarta. Como acabo de indicar, ahora debemos calcular las inercias reducidas. ¿Cómo se calcula la inercia reducida de una columna? ¿Por qué número debo multiplicar a la inercia bruta? ¿Cómo calculo la inercia reducida de una columna? ¿Por qué número debo multiplicar la inercia bruta de la columna? Por 0.7. Correcto, Marianela. Entonces, 0.7 por la inercia bruta. 149.000. Y para el caso de las vigas, ¿por qué número se debe multiplicar a la inercia bruta de las vigas? Por 0.35. Excelente, muy bien. 0.35 por 260.000 es 91.145. Todo está en centímetros a la cuarta. Muy bien también, Cristian, ¿sí? Ya tengo las inercias reducidas. Bien, ahora también necesitamos de las longitudes, ya está, las longitudes, tenemos todo. Falta el módulo de elasticidad.
El módulo de elasticidad sabemos que es 15.000 por la raíz de 280. Obtenemos 250.998 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Vamos a considerar que el pórtico está arriostrado, ¿de acuerdo? Pórtico arriostrado. Entonces, el módulo de elasticidad, si analizamos la fórmula de phi, phi sub a y phi sub b, esa es la fórmula, ¿no? Esperen. Aquí está. Debemos considerar que como las columnas y las vigas tienen la misma resistencia, tendrán el mismo módulo de elasticidad. Entonces, ¿qué podría hacer con esos módulos de elasticidad? ¿Los puedo eliminar o igual tengo que trabajarlos? ¿Qué puedo hacer? Sabiendo que vigas y columnas tienen la misma resistencia. ¿Se pueden simplificar o no se pueden simplificar? Sí se puede, ¿verdad? Entonces, yo ya no voy a trabajar con las elasticidades porque se eliminan, ¿ok? Entonces, así quedaría la fórmula. Sumatoria de inercia entre longitudes, básicamente. Entonces, vamos a calcular el factor psi sub b, el de el nodo de acá. ¿Cuántas columnas están llegando a este nodo B? Si se ve el cursor, ¿no? ¿Cuántas columnas llegan al nodo B? Llegan dos columnas. ¿Y cuántas vigas llegan al nodo B? Dos también. Perfecto. Entonces, en las sumatorias habrán dos numeradores y dos denominadores. Vamos con el factor psi sub b. Sería entonces, numerador primero. La columna de abajo. Su inercia reducida es 149.000. Y dividido entre la longitud de la columna. Como dije, longitud entre eje y vale 600 centímetros. Todo está en centímetros, ¿ok? Ese sería el aporte de la columna de abajo. Ahora debemos sumarle el aporte de la columna de arriba, pero como son iguales, miden igual, podría multiplicar ese número por 2. Ese sería el numerador. Ahora vamos con el aporte de las vigas. Lo divido entre, primero vamos con la viga de la izquierda, y considero su inercia reducida, que es 91.145, entre su longitud. La longitud de las vigas es de 480 centímetros. Ahora me faltaría el aporte de la viga de la derecha, pero como son iguales, multiplico este número por 2. ¿Ok? Ojo, no siempre van a ser iguales. En su trabajo grupal, por ejemplo, ustedes tienen luces diferentes. No van a poder multiplicar por 2. Tendrá que considerar por separado el aporte de cada viga y de cada columna. Igual, la columna del primer piso no mide igual que la columna del segundo piso. Tengan en cuenta eso. Entonces, ya tenemos el valor psi sub b. Vale 1.31. 1.31. 1.31. Muy bien, lo tenemos. Ahora, el nodo C le están llegando las mismas columnas y las mismas vigas del nodo B. Por lo tanto, cuando aplique esta ecuación va a salir el mismo número, porque vamos a operar exactamente los mismos números. ¿Ok? Ahora ya entonces está claro eso. Psi sub B es igual a psi sub C y vale 1.31. Ahora, calculados los factores psi, que son las rigideces, son las rigideces de los nodos, ¿verdad? Rigideces de los nodos. Ya puedo determinar el factor de K. Esta sería para el caso de columnas arriostradas, ojo, porque esta es una columna arriostrada de un pórtico arriostrado, ese es el dato que les he dado. Se obtendría con esta fórmula. ¿Cuánto vale K en el nodo A? Vamos a empezar con la columna del primer piso. El factor psi sub A vale 0, entonces acá lo coloco en 0. Y el factor psi sub B vale 1.31. Por aquí es 1, 1.5, un poquito más arriba quizá, 1.31. ¿Cuánto consideran que vale el factor K? ¿Cuánto vale el factor K? Lean acá, ¿cuánto valdría acá?
0.64, 0.65, ¿ok? Voy a considerar 0.65, ¿ok? Factor K 0.65. K1, según el nomograma. Ya lo tenemos, según nomograma. Ahora, según el código británico, debemos usar las fórmulas. Para el caso de un pórtico arriostrado, estas son las fórmulas. Entonces debemos utilizar ambas fórmulas y quedarnos con el menor valor. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Entonces nos quedamos con el mínimo valor entre... La primera fórmula sería 0.7 más 0.05 por la suma de psi sub A, que vale 0, con psi sub B. Pongo punto y coma, la siguiente fórmula sería 0.85 más 0.05 por el mínimo sería 0, ¿no? Cierro paréntesis y obtengo 0.77 básicamente. No sale tan cercano esta vez, eso es debido al nodo empotrado que nos lleva un poco de error. Cuando calcule el K2, el del segundo piso, en la columna del segundo piso, los valores entre nomograma y código británico van a ser más cercanos. Ahora los van a ver. Hasta ahí, por favor, corroboren el valor de K. Esas son las ecuaciones que he usado antes de calcular el valor de K de la columna del piso 2. De acuerdo, no hay preguntas, seguimos. Para el caso de K2, columna del piso 2, psi sub B es igual a psi sub C. Entonces en el nomograma esto tendría ambos el mismo valor, 1.31, más o menos es por allí. Entonces K vale 0.81, 0.82, 0.81, 82 voy a poner, 0.82. Bien, ahora usamos la fórmula, voy a copiar esto y editar un poco nada más. Sería 0.7, primera fórmula, más 0.05 por la suma de psi sub A y psi sub B. Sería psi sub B, le sumo el mismo número porque ambos son iguales, ojo. Y la otra fórmula es 0.85 más 0.05 por el mínimo. El mínimo entre los dos es el mismo número. Y obtengo 0.83. Como ven, estos dos números son definitivamente muy cercanos. Entonces, en su trabajo grupal, usen por favor las fórmulas del código británico porque permiten automatizar los cálculos en una hoja, ¿ok? En una hoja de Excel. Si usan los nomogramas, el proceso se va a interrumpir y va a llevar un poco de error porque usamos el gráfico, ¿no? Así es como se calculan los factores K, ¿ok? Así es como se calculan los factores K. Con los cuales determinaremos, como dije al inicio de la clase, la esbeltez efectiva y nos permitirá determinar si la columna es corta o si la columna es esbelta. Preguntas hasta aquí. Si está todo claro, por favor, colocan un check en señal de conformidad. Si tienen una pregunta, me dicen. Muy bien, Evans, Walter también, Marianela también, Carlos, ok. ¿Qué opinas, Shael, Leonardo, ok, Samir, bien, Abel, bien. De acuerdo. Muy bien, gracias. Seguimos. Ya sabemos calcular los factores K y eso es importante para determinar si la columna es corta o esbelta. Bien. Sin embargo, al inicio de la clase yo les indicaba que el propósito aquí es calcular los deltas en sí. Ha sido necesario conocer tanto la carga crítica de Euler como el K, para calcular los delta, NS y delta S, con los cuales magnificaremos los momentos en caso la columna sea esbelta, porque si es corta no hay que magnificar nada. Muy bien, esto ya lo vimos, eso también. Entonces vamos directamente a los deltas, ¿ok? Antes, algo importante. ¿Cómo sabemos si en su edificio de su trabajo grupal el pórtico es arriostrado o no arriostrado? La norma de 0,60 indica que debemos calcular un parámetro llamado Q. Q es el factor de longitud efectiva. Usualmente hay que calcularlo para cada piso, pero el más desfavorable suele ser el del piso 1. Calculamos para el piso 1.
Q es igual a la sumatoria de las fuerzas axiales, miren, de todas las columnas del piso 1, ¿ok? De todo el piso 1, multiplicado por el desplazamiento del piso 1. El desplazamiento del piso 1 debido al sismo estático que ustedes han aplicado. Ese hay que hacerlo por separado para X y para Y. Ustedes tienen un sismo en X y un sismo en Y. Y lo dividimos entre la fuerza cortante total, básicamente, que debería ser la misma cortante que ustedes calcularon con el método estático, que sería Z por U por C por S entre R por el peso del edificio, y por la altura del entrepiso. ¿Qué entrepiso? Estamos diciendo del piso 1, ¿no? Si este valor es menor de 0.06, entonces el pórtico es arriostrado y eso nos llevará por un camino, ¿verdad? Diferente a que si el pórtico fuese no arriostrado. Es no arriostrado cuando Q sale mayor de 0.06. Validan esto, pero casi siempre sale, para el caso de un edificio, como no tiene arriostres laterales, va a salir pórtico no arriostrado, ya que el sismo es una fuerza lateral importante que va a provocar grandes desplazamientos, y como delta es el desplazamiento, hará que Q sea un valor grande, superando el valor de 0.06 y haciendo que el pórtico sea no arriostrado. Bien, ¿por qué les comento esto? Porque según el pórtico sea arriostrado o no arriostrado, ya sabemos que la esbeltez efectiva tiene límites diferentes, usamos diferentes nomogramas de Jackson y Morland y usamos fórmulas distintas del código británico. Y además, si el pórtico es, por ejemplo, arriostrado, el delta S vale 1, ¿ok? Para un pórtico arriostrado, delta S vale 1. Y delta NS se obtiene con esta fórmula de aquí, anótenla por favor. C sub M entre 1 menos PU entre 0,75 P sub C. Siempre el delta tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Qué es PU? Es la fuerza axial amplificada aplicada en la columna que tú quieres diseñar. ¿Qué es P sub C? La carga crítica de Euler. ¿Y qué es C sub M? Un parámetro que ahora les comento en la siguiente diapositiva, pero hasta aquí anoten por favor estas fórmulas para delta NS. Tengo que mencionar que la carga crítica de Euler, ya la mostré hace rato, era pi al cuadrado por E por I entre K por L al cuadrado. Ya sabemos cómo hallar K. Pero este producto E por I no es exactamente el módulo de elasticidad por la inercia de la columna, sino más bien es igual a como está aquí en la fórmula 10-12. E por I es igual a 0.4 por el módulo de elasticidad del concreto por la inercia bruta de la columna entre 1 más beta sub d, siendo beta sub d un parámetro calculado como la fuerza axial amplificada debido a solamente carga muerta entre la fuerza axial amplificada debido a carga muerta y carga viva. Por favor, anoten estas ecuaciones en un par de minutos y luego seguimos con C
Muy bien, continuamos. ¿Cómo se calcula? Decía delta ns C sub m entre 1 menos pu entre 0,75 p sub c. Pu es la fuerza axial que aplica en la columna y p sub c es la carga crítica de Euler. C sub m es igual a 0.6 más 0.4 por m1 entre m2 debe ser mayor o igual a 0.4. Eso está en el acápite 10.12.3.1 de la norma de 0.60. Algo importante es que si tenemos una carga intermedia, miren, para elementos con cargas transversales entre los apoyos, C sub m vale directamente 1. ¿A qué me refiero con carga transversal? Por ejemplo, vamos a suponer que esta columna que estamos usando como caso de estudio tenga una fuerza axial de 5 toneladas aplicada aquí, en un punto intermedio entre los apoyos. Cuando esto ocurre, repito, C sub m vale 1. C sub m vale 1. Bien. M2, recuerden, M1 es el menor momento amplificado, M2 es el mayor momento amplificado. Algo adicional, si M1 y M2 provocan una curvatura simple, se deben tomar la división como positiva. En cambio, si provocan curvatura doble, se debe tomar la división como negativa. ¿Qué es curvatura simple? Miren, esta columna tiene un momento superior en sentido antihorario y uno inferior en sentido horario. Ambos momentos van a provocar que la columna se deforme hacia la derecha, provocando una sola pancita, una sola curva. Eso es curvatura simple. Cuando ocurre esto, M1 entre M2 se toma como, acabamos de decir acá, como positivo, ¿verdad? Pero cuando tenemos curvatura doble, miren esto, la columna tiene arriba un momento en sentido antihorario y abajo también antihorario, provocando que en el lado de abajo la curvatura sea hacia el lado izquierdo y en el lado de arriba la curvatura sea hacia el lado derecho. Eso es curvatura doble. Cuando ocurre esto, M1 entre M2 se toma como negativo. Habiendo dicho esto, ya sabemos entonces cómo trabajar pórticos arriostrados para el cálculo de delta ns, porque delta S aquí vale 1. Delta S vale 1. Anoten por favor, antes de pasar a pórticos no arriostrados. Bien, cuando hablamos ahora de pórticos no arriostrados, que es lo que va a pasar en su trabajo grupal, delta ns vale 1, entonces eso simplifica las cosas, delta ns vale 1. Y en cambio, delta S debe obtenerse con la fórmula que aparece por aquí, miren. Ecuación 10-18 acápite 10-13-4-3 de la norma de 0,60. Si eliminamos ms que aparece en ambos lados de la ecuación, quedaría lo siguiente. Delta S es igual a 1 entre 1 menos sumatoria de PU entre 0.75 sumatoria de P sub C. Escriban esa ecuación. ¿Qué sería sumatoria de PU? Igual que en el índice de estabilidad Q, sería la sumatoria de todas las fuerzas axiales amplificadas aplicadas en todas las columnas del piso que estoy trabajando. Y sumatoria de P sub C sería la sumatoria de todas las cargas críticas de Euler de todas las columnas del piso en el que estoy trabajando. De esta forma, si se dan cuenta, el factor delta S tendría que ser el mismo para todas las columnas de cada piso. Es decir, para el piso 1, el delta S es igual para todas sus columnas. Para el piso 2 existirá otro delta S, pero ese delta S del piso 2 será igual para todas las columnas del piso 2. Y así. El piso 3, todos los delta S son iguales mutuamente. Y también para el piso 4, en caso tengan un cuarto piso. Bien, no hay más teoría acerca de este tema de columnas esbeltas
Escriban esa ecuación un instante y luego pasamos ya con los ejercicios. Muy bien, vamos con el ejemplo. Entonces, un ejemplo solamente haremos hoy. Tengo dos más, pero eso lo vamos a ver en la sesión del día martes, ¿ok? No tenemos el día de hoy una asistencia tan elevada debido al... Así que haremos un ejemplo más, un ejemplo más. Bien, este sería el ejemplo que estaremos desarrollando en estos momentos. Sería segundo ejemplo porque ya hicimos uno sobre el cálculo de K. Está en inglés, atentos, trabajaremos en unidades inglesas, todo en kilolibras y pulgadas. Punto A. Calcular el momento primario, momento de primer orden, en la columna mostrada, la cual está sometida a una carga de 20 kilolibras. Miren, acá está la carga. La columna tiene una longitud de 15 pies, ¿ok? Y tiene apoyos fijos. Además, una fuerza axial última ya combinada de 150 kilolibras y la columna es de 12 por 12 pulgadas. Ya que los apoyos son fijos, el desplazamiento lateral de la columna está impedido, no se puede desplazar, por lo tanto, es una columna arriostrada, ¿ok? Es una columna arriostrada. Además, según la teoría vista, cuando la columna tiene apoyos fijos en ambos extremos, K vale 1. K vale 1 cuando la columna tiene apoyos fijos. Entonces, en este caso, ya no es necesario calcular cuánto vale K porque ya tenemos el número directamente. Paso B. Determinar el momento total, es decir, el momento que incluye tanto primer orden como segundo orden, incluyendo los efectos de segundo orden, aquí está claramente, usando el factor de magnificación debidamente calculado, ¿no? Es decir, debemos determinar primero delta ns y multiplicarlo por el momento 1 del paso A para obtener el momento total. Ya que se trata de un pórtico arriostrado, haremos este procedimiento. El módulo de elasticidad desde acero, esta sección, es de 3160 KSI. Un KSI es una kilolibra sobre pulgada al cuadrado. Ya sabemos que K vale 1 y que la longitud libre sin arriostrar, unrestrained, es de 15 pies. Bien, para este caso de carga deberíamos darnos cuenta de que la fuerza de 20 provocará un momento que es igual a P por la longitud entre 4. ¿Ok? Entonces calculamos el momento flector. Sería la fuerza axial de 20, la longitud es de 15 pies entre 4. 75, la unidad sería kilolibras de la fuerza y por pies, ¿ok? Es momento flector, fuerza por distancia. Ya tenemos el paso A, muy rápido. Ya tenemos el momento primario. Decimos que M1 entonces es igual a la fuerza de 20 por la distancia de 15 entre 4. 75, perdón, se interrumpió, M1 es igual a, nuevamente, la fuerza de 20 por la distancia, la longitud de la columna entre 4. 75 kilolibras por pie. Ahora debo calcular el delta ns y trabajar el momento total. Para delta ns la fórmula está por aquí. Voy a borrar esto para hacerlo otra vez. Recuerden, delta ns es C sub m entre 1 menos PU entre 0.75 P sub C. ¿Qué es PU? La fuerza axial aplicada en la columna. Aquí está como dato, 150 kilolibras. ¿Qué es C sub m? Como tenemos cargas intermedias, ojo, en la teoría estaba que C sub vale 1. ¿Cuál es la carga intermedia? Esta, de 20 kilolibras, ¿no? La que está provocando el momento de 75. Entonces, C sub m vale 1, PU vale 150. Solamente falta hallar la carga crítica de Euler. La carga crítica de Euler, acá está su fórmula, es pi al cuadrado por E por I entre K por LU al cuadrado. Así es. Pi al cuadrado. El módulo de elasticidad por dato valía, aquí recordemos atrás,
3160, ¿no? Porque está 3.16 por 10 a la 3. 3160 cae 6. Muy bien, 3160 cae 6 por la inercia de la sección, que sería, la columna, por cierto, es de 12 por 12. La inercia sería 12 por 12 al cubo entre 12. Ok, es una columna, perdón, me corrijo ahí, es de concreto, no es de acero, ok, es de concreto. Ya tengo el numerador, debo dividir esto entre K, que vale 1, porque los apoyos son fijos, K vale 1, y por la longitud libre al cuadrado. La longitud de la columna, como ven acá, es 7.5 más 7.5, 15 pies. Pero todo debe estar, repito, en kilolibras y pulgadas. Multiplico los 15 pies por 12 para transformar esto a pulgadas. Y como dice la fórmula, todo al cuadrado, el denominador, ¿no? Al cuadrado. La carga crítica de Euler sería 1663.4. Y con ese valor ya puedo determinar mi delta ns, con el cual voy a magnificar los momentos. Entonces, vamos allí. Delta ns, calculemos, sería igual a C sub m, que vale 1, porque tenemos apoyos intermedios, cargas intermedias, como 20, entre 1 menos PU. PU vale 150. Ya está en kilolibras. Dividido entre 0.75 por P sub C, que acabamos de calcularlo como 1663.4. Bien, ¿cuánto sería el valor de delta ns? ¿Cuánto vale delta ns? Calcúlenlo, por favor. ¿Cuánto vale delta ns? Calculemos el valor de delta ns. Repito, calculemos delta ns. Ayúdame con este cálculo. 1 entre 1 menos 150 entre 0.75 por 1663.4. ¿Cuánto sería delta ns? Ok, un decimal más, Marianela, hay que tener más precisión ahí en el cálculo. Siempre es bueno, 4 decimales. 1.1366. Gracias a todos. Muy bien. 1.1366 entonces. Muy bien. Finalmente, lo que nos pedían en el paso 2 es hallar el momento total. El momento total es igual a delta ns por el momento 1 del paso A, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería 1.1366 por 75? 80 y algo, ¿no? ¿Cuánto sería 1.1366 por 75? 85, gracias Marianela. 85.25. Eso está, acuerden, en unidades inglesas, kilolibras por pie. Muy bien, ya con esto terminaríamos entonces finalmente el ejercicio. Eso es lo que se pedía. Primero el momento de primer orden y luego el momento total, ¿no? En todo caso, el momento de segundo orden, recuerden que sería la diferencia del momento total con el momento 1. Porque el momento total es la suma del momento 1 más el momento 2, ¿no? Y si quiero hallar el momento 2, pues sería la diferencia. Vamos a calcularlo, por curiosidad. 85.25 menos 75. 10.25, no es poco, ¿eh? Es un porcentaje importante respecto al momento de primer orden, nuevamente. 10.25 sería la diferencia entre el momento de primer orden
Estamos hablando de un 14% que ha aumentado el momento. Es un valor grande, es importante. Este delta NS es un valor importante. Entonces, si no tomar en cuenta los efectos de segundo orden, yo voy a diseñar la columna con 75, cuando realmente debería diseñar la columna con 85.25, ¿no? Esto me va a botar más a cero. Esto sería un diseño inseguro porque realmente el momento en la columna va a ser mayor, porque la columna es esbelta. Muy bien, clase. Hemos avanzado bastante bien el día de hoy. Tengo todavía, repito, dos ejercicios. Este material de clase, no sé si ya lo subí. Me informan, por favor. Creo que sí. Debería estar en unidad 3 o unidad 4. En la PPT parte 2. ¿Me confirman si ya lo subí si no para hacerlo? No está, no lo veo. Ok, vamos a subirlo entonces en la unidad 3, ¿ok? Unidad 3 se llama PPT parte 2. Sí, concreto armado, PPT parte 2. Ya. Esta es la parte final ya del curso, ¿no? Ahí está todos los temas hasta la semana 14. Porque en la semana 15 ustedes van a presentar y exponer el trabajo grupal. Así. La siguiente semana, el día lunes, vamos a acabar esos dos ejercicios. Les doy las soluciones de la PS2. Las notas ya están por si acaso. Y también observaciones del trabajo grupal. Perdón, el martes, sí. Siempre tengo tres secciones en concreto. Tengo dos el lunes y uno el martes. Okay. Con nosotros nos vemos el martes. Con ustedes nos vemos el martes. No me sale. Está dando problemas, he visto el aula virtual. Yo pongo la nota, mira, por ejemplo, en Castañeda. Dice para calificar, pero yo ya he calificado. Incluso está en los comentarios, está la nota allí, ahí lo puede ver Cristian. Esa es tu nota. Pero no sé por qué no la envía. En todo caso, míralo ahora. O voy a volver a como que actualizarlo. Creo que así funciona. Voy a ponerle un punto. Guardar cambios. A ver. No sé si ya estará. Sí, ¿no? Ya. No, yo tengo ese problema ya desde la PS1 también me pasó lo mismo, ¿eh? Me pasó lo mismo en la PS1. Sí, hacen que trabajemos doble, como ven, ¿no? Otra vez no está. Pero bueno, ya te mostré la nota, Cristian. Se borró, ¿no? Miren, ya no está. Ya estaba tu nota, pero otra vez aparece como que no lo he ingresado. Lo voy a poner manualmente en todo caso. 15. Sí, ya lo vi. Ok. Excelente clase. Entonces, ya la siguiente semana, repito, tenemos un martes cargado, martes igual del martes. Entregas de indicaciones para del entregable 2, en la parte 2 del trabajo grupal, entregar la PC2 también. La solución, eso lo hacemos rápido, y dos ejercicios de columnas esbeltas. Con eso acabamos columnas y acabamos diseño axial. Pasaremos ya a cortante, ¿ok? Pasaremos a la semana 3 y 14 hacemos eso. Por hoy es todo, tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos el día martes. Hasta pronto. A ustedes también, nos vemos Marianela, gracias. Nos vemos Abel, hasta pronto. Evans, nos vemos Walter, nos vemos Abel otra vez. Clásico del fin. Nos vemos Amir, hasta pronto Cristian. Cuídense mucho.